Hola, mi nombre es Maritza Rodríguez y hoy hablaré acerca de la influencia de la música clásica en el cine. En este caso daré mi propia interpretación, a grandes rasgos de la película Sonata de Otoño, y profundizando un poco más a las piezas musicales que se encuentran dentro de ella, y el por qué pienso que fueran puestas dentro del contexto de cada escena, tales como lo son el preludio número 2 de Chopin y la suite número 4 de Bach. Y bueno, para comenzar, empecemos por dar una introducción, o al menos una pequeña introducción, a todo esto preguntándonos en primer lugar sobre ¿qué es la música clásica? ¿Cuál es su origen? Pues la música clásica se remonta hacia épocas muy antiguas, en donde civilizaciones como la griega y la romana comenzaban a dar las primeras muestras de expresión artística. Con los instrumentos y sonidos utilizados para amenizar ceremonias y diferentes eventos, la musicalización fue evolucionando, prosperando más que nada dentro del ámbito religioso. Hacia la Edad Media, no era de extrañar que las principales demostraciones musicales consistieran en canciones litúrgicas y cantos gregorianos. No obstante, el tiempo rendiría sus frutos y con el peso de los años la música se extendería al pueblo por medio de trovadores, artistas y finalmente haciéndose presente por medio de la figura de reconocidos músicos como los ya legendarios Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin y Ludwig van Beethoven. Además, se entiende como música clásica a toda composición surgida durante la era del clasismo, que comprende del año 1750 a 1820. Pero ahora, ¿cuál es la influencia de la música clásica en el cine? Comencemos hablando por sus inicios. Hubo un periodo, especialmente cuando el cine comienza a tomar forma con las bandas sonoras por ahí de los años 30, que muchos compositores de música clásica consideraban el cine como un género de poca categoría. Trabajar para una película componiendo una banda sonora era rebajarse. En este entonces, los músicos estaban acostumbrados a que su música se escuchara en las mejores salas de óperas y conciertos con un público refinado y elegante, que formaba parte de una clase distinguida. El cine acercaba a la clase popular en la música de los grandes compositores, y eso producía cierto aislamiento entre compositores y gente del mundo de la música clásica. Tiempo después lograron darse cuenta de que la música era una gran herramienta para los creadores fílmicos, induciendo emociones y sentimientos oportunos. Una gran manera de conjugar el sentimentalismo, cine, arte y música como una manera de creatividad. Stanley Kubrick decía, una película es como la música, debe ser una progresión de ánimos y sentimientos. Y bueno, mucha introducción. Comencemos con la película Sonata de Otoño. Es una película de género drama psicológico estrenada en el año de 1978, en Suecia, por el director Ingmar Bergman. La película fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Fue también candidata a 2 premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, Bergman, y el Mejor Guión Original, aunque finalmente no obtuvo ninguno. La película se desarrolla a través de 3 personajes principales, los cuales son Eva, que es la hija, Víctor, esposo de Eva, y Charlotte, la madre de Eva. Se tiene por argumento la relación entre una famosa pianista y sus hijas, Eva y Elena, a las que dejó de lado por desarrollar su carrera profesional internacional. La trama de la película comienza con la visita de Charlotte a casa de Eva y su esposo Víctor, tras el fallecimiento de su padre. Tiempo después comienzan peleas y discusiones por la parte de Eva, su madre, por su abandono y poca atención como madre, y la poca empatía que tuvo Charlotte hacia Eva. Dentro de la película podemos escuchar las piezas musicales Preludio número 2 de Chopin y la suite número 4 de Bach, las cuales daré mi interpretación de acuerdo a la escena en la que se va desarrollando. A continuación pondré la escena en el que se escucha el preludio número 2 de Chopin, y al final de esta escena yo daré mi interpretación o lo que pienso acerca de esto. Veámoslo.
De acuerdo a mi perspectiva, el preludio fue colocado dentro de esta escena, ya que la esencia de esta pieza es tocarla, sentirla, enfrentándola de una manera dura, fuerte y tenaz, tal como lo decía Charlotte, ante un estímulo desagradable, ya que eso es lo que me hace sentir o pensar al escucharla. Al terminar de tocar este preludio, Eva le pide opinión a su madre, la cual dice que le gustó, pero no se le ve tanto convencida. Eva sabe que está mintiendo, entonces esto hace enfadarla. Su madre le dice que debe hacerlo de manera segura y enfrentar lo que está haciendo de manera que no se le note la insegura y nerviosa. Finalmente, en esta escena su madre termina por interpretar la misma pieza para poder enseñarle la manera correcta de hacerlo. Viendo la relación de esta escena con un poco del contexto que viene después, pues yo tengo dos interpretaciones, por así decirlo, en el que la primera podemos darnos cuenta de que Eva y su esposo Víctor han perdido un hijo y se nota la tristeza y vacío que se sienten ante esta ausencia. Es lo que se relaciona en una de las escenas anteriores. Entonces, relacionando lo que dice la madre, el trasfondo del sentimiento del interludio y además el contexto del acontecimiento del fallecimiento de su hijo, se hace una relación al actuar de manera segura, fuerte y tenaz ante esta pérdida, y qué mejor acompañado por el sentimiento de este interludio de Chopin durante esta escena. Aunque también lo que dice Charlotte a Eva, en la parte que dice, el preludio habla de emociones contenidas, no de ensueños. Tienes que ser calmada, clara y austera. A mí me resonó un poco en una de las escenas siguientes, en las que toman ya una discusión entre Eva y su madre. Entonces Eva comienza a reclamarle o a reprocharle todos aquellos problemas que ella había tenido en sí misma y no la había podido hablar. Entonces puede que tenga algún tipo de relación también con este interludio y con esta escena en específico. Ahora comencemos por hablar de la segunda pieza musical que se encuentra dentro de las escenas.
La perspectiva del momento en el que aparece esta pieza es muy de acuerdo a lo que se está presentando durante esta escena. Se muestra la discusión de Eva y su madre. Aquella le reprocha la ausencia durante su niñez y el rechazo que tenía hacia ella, haciéndole sentir hasta un punto como si hubiese sido una muñeca, ya que solo la quería cuando era conveniente, además del sufrimiento de culpa hacia la discapacidad de su hermana cuando eran niñas y también la separación de sus padres. Es muy melancólica esta escena, ya que mientras hace todos estos reclamos y discusiones, se escucha en el fondo esta pieza musical, en el cual crea como un entorno triste y solitario, en donde a ti como espectador te hace crear la sensación de tristeza, tal como si estuvieras también ahí mismo. Y bueno, dando por concluida esta actividad, podemos concluir de la película que es una película muy melancólica, en la que también te hace dar cuenta de ciertos problemas por los que ciertamente personalmente pueden haber pasado y te hace crear o sentir el sentimiento como si estuvieses ahí, como ya lo había dicho antes. Recomiendo ver la película, ya que además de la música, que es lo principalmente por lo que estamos haciendo esta actividad, el trasfondo, el contexto y toda la historia en sí es muy, muy interesante, te envuelve y me gusta. Y pues ya para concluir y dar fin a este trabajo podemos concluir que la utilización de la música y especialmente la considerada como clásica es de vital importancia para reforzar la imagen visual en una producción fílmica. Hoy tocó hablar acerca del uso de esta música llamada clásica y que muchas veces es de gran utilidad para la educación auditiva del público, ya que así conocen nuestras obras maestras, que por razones diversas no se aprecian en su justa medida y lugar, y es en un concierto o en un auditorio. Es una manera muy grata y bonita de representación de la música y dándole una visión que, haciendo conjunción de las mismas, crea un enfoque armonioso en el cual el sentimiento y emociones pueden ser incluso más profundas y poder tener un mejor entendimiento de manera creativa sobre lo que quiere darse a conocer, dejando así el entendimiento de esto mismo a tu propia manera de perspectiva. Gracias.